Saludos a todos. Con este mural que están viendo, comenzamos un nuevo programa de Estado Natural Viajero. El día de hoy dedicado a los murales y el arte urbano que se encuentra en esta bella ciudad. Espero que me acompañen y conozcan un poco de la historia que se ha dado de arte en Rijeka. Bienvenidos. Mientras nos adentramos por un callejón central en la ciudad, les comento un poco de la historia de arte urbano en Rijeka, que se remonta a la década de 1990, cuando la ciudad estaba experimentando un periodo de cambio y transición tras la disolución de la antigua Yugoslavia. En esos años, Rijeka se convirtió en un lugar de experimentación y muchos jóvenes llegaron a probar diversas formas de arte popular. La calle en la que entré para hacer este recorrido se llama Krishna, que en castellano significa circular, porque es una especie de callejón sin salida y es conocida por su vibrante escena de arte urbano. Ustedes la ven muy abandonada, como si fuera una zona de squats o viviendas abandonadas. Aquí la historia del arte se remonta a 1980, cuando jóvenes artistas de la ciudad comenzaron a crear murales y grafitis en las paredes de la calle. Hoy se ve un poco olvidada, pero aún así conserva colores. En los años 90, la calle Krishna se convirtió en una especie de galería de arte al aire libre, donde los artistas podían mostrar sus obras a un público más amplio. La escena de arte urbano en la calle Krishna siguió creciendo en la popularidad de las décadas siguientes, y hoy en día, 30 años después, se pueden encontrar decenas de murales y grafitis en estas paredes de calle. Como pueden ver, dibujos arcaicos en blanco y negro, con mucha imaginación y expresividad de los artistas locales y algunos extranjeros. Los temas en los murales y grafitis de calle Krishna son muy variados y van desde imágenes abstractas y diseños geométricos. En estos momentos están viendo la galería Atelier. También se trata mucho retratos realistas, mensajes políticos y sociales. Muchos de los artistas que han trabajado en esta calle son artistas reconocidos de todo el mundo que han contribuido a esa escena alternativa suburbana de la calle. Aunque el lugar parezca abandonado en algunos espacios, todavía se siguen realizando exhibiciones de arte urbano. En el 2018 se llevó a cabo el proyecto Muro, Museo Urbano de Rijeka, en esta calle, que reunió un grupo de artistas para crear una serie de nuevos murales en las paredes de la calle. El proyecto fue un gran éxito y los murales creados se pueden ver como algunos que hay aquí, aunque a veces les hacen scratch o pintadas. Seguimos caminando por esta calle Krishna, circular en castellano, un lugar que también es fundamental para entender la movida de rock y punk de la antigua Yugoslavia, ya que en esta zona se encuentra el bar activo Palach, que lo veremos en otro capítulo. Pero por ahora lo que nos atañe es seguir por este callejón viendo los diferentes tipos de graffiti, arte urbano, exhibición, incluso a veces hay performance y toda esa gama de color que embellecen estos lugares desconocidos desde 1980.
Aquí se puede ver perfectamente cómo el arte urbano puede transformar y embellecer un espacio público y es una atracción popular para los visitantes que desean explorar la cultura y la historia de la ciudad de Rijeka, aunque no esté muy señalizado en las guías de turismo. El arte trasciende y es el legado que queda de generación en generación. Aquí podemos ver la historia de algunos de los personajes más notorios de Croacia. La calle Krusna solamente es un epicentro de lo que pasa con el arte en Rijeka. Si vamos por otros lugares del centro podemos ver sitios o paredes decorados con alguna forma de arte, desde los pasillos serios hasta incluso las guarderías, donde se recrean cuentos infantiles, con una gama de color y personajes imaginarios. Aquí pueden ver un ejemplo de ello. Y con este arte infantil despido otro programa de Estado Natural Viajero, empezando un ciclo de programas sobre arte urbano en Rijeka. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos explorando lugares. Hasta pronto. Chao.